ha decidido como parte de las negociaciones conceder una nueva prórroga de 60 días a la petrolera Chevron para seguir operando en Venezuela. Eso según adelantó la agencia Bloomberg. Yo creo que es importante comenzar preguntándole a Tamara si esto ya es una noticia confirmada oficial o todavía pues está en el terreno de la especulación, ¿no? Si fue anunciado por Bloomberg como efecto, pues hay algunas negociaciones o algunas conversaciones o ya es seguro que hay 60 días más para la petrolera Chevron siga operando en Venezuela. ¿Cómo estás, Tamara? Buenos días. Buen día, muchas gracias Shirley por la invitación. Sí, yo creo que es altamente probable, lo doy por veraz, Ujú. incluso porque verbalmente el propio Grenell ayer confirmó el canje y dijo que se iba a producir esa continuidad en la... Pero hay que ver la medida. Es decir, una cosa es que se diga que va a producirse, pero hay que leerla para ver el contenido. Dando eso por cierto, hay que esperar a leer ese contenido. Y yo creo que también hay dos cosas que hay que señalar. Uno, el hecho de que hayan continuado conversaciones activas es un signo importantísimo para el país, creo yo. Toda conversación seria que resguarde un espacio posible de entendimiento e interrupción del aislamiento que ha venido sufriendo Venezuela en los últimos años es para mí una muy buena noticia y ojalá pueda continuar. Pasando concretamente a esta medida, tiene un potencial de alivio, de mitigación temporal en un momento de una, digamos, casi que una crisis cambiaria en curso que estamos viviendo ya hace varios meses y que precisamente además ha tenido una acentuación a raíz de esta licencia 41B, que es la que vence el 27 de mayo próximo, pero ya, incluso no habiendo vencido, ya el mercado cambiario venezolano ha sentido la ausencia prácticamente total ya en el mes de abril, y ya en mayo no hay prácticamente nada de divisas de Chevron que son canalizadas hacia la economía privada. Entonces ha habido, ese es un punto que quiero resaltar, Ujú. porque para mí, digamos, como persona que tiene que hacer profesionalmente, digamos, la actividad de seguimiento de estos detalles de la economía, es importante saber si esta prolongación de los 60 días implica un retorno a una actividad normal. Chevron, hasta donde sabemos, ha continuado, obviamente tiene que mantener vivas sus máquinas, ha estado produciendo, ha estado almacenando. La buena noticia esa almacenamiento que implica una disminución de las exportaciones hacia Estados Unidos en el mes de abril, que fue muy fuerte y está simplemente interrumpido, obviamente, por la sanción. Entonces, lo que quiero decir es que la interrupción se dio antes del vencimiento del 27 de mayo. Entonces, hay que ver cuáles son las condiciones reales y si hay esas medidas de endurecimiento que no están en la licencia que hicieron que este periodo de winding down o de desmontaje de operaciones fuera más crudo o más temprano o se sintiera con más fuerza. Si esto retorna a la normalidad es una muy buena noticia para lo que hemos estado sintiendo de esta brecha cambiaria, esta alza muy acicateada por muchas razones y entre ellas también razones de incertidumbre porque la gente quiere saber qué es lo que está pasando, noticias recientes en el ámbito político son inquietantes, entonces la gente mientras descifra siempre va y se voltea hacia el mercado cambiario independientemente de la intensidad de su actividad económica. Entonces eso de aplacar y dar serenidad es una de las labores fundamentales. Entonces, si eso se retorna, podríamos estar hablando de que hay un flujo semanal de divisas canalizadas directamente al sector, a la economía privada, del orden de 40 a 60 millones por semana. Esos son 160 a 200 millones por mes. Y en el mes de abril eso bajó a escasamente menos de 80. Y O sea, ya bajó por el desmontaje progresivo de las operaciones Chevron en Venezuela. exactamente. Ujú, Entonces uno, claro, hay muchas cosas no conocidas, no hechas públicas, ujú, y en el mes de mayo yo no he visto absolutamente ningún indicio de nada y eso lo refleja también ese mercado. ¿Y qué implica para el Banco Central?
él tiene el desafío entonces de cubrir parte de esa reserva en unas condiciones que no son las más apropiadas, en el sentido de que no le abundan los recursos, salvo los que desconocidos, por supuesto, pueda tener guardado, operaciones extraordinarias que pueda realizar, pero el entorno exógenamente, o sea, desde afuera, Venezuela está sufriendo en esa materia petrolera porque los precios del petróleo han caído. Por ejemplo, en el 2024 tuvimos un precio promedio de 80 en el Brent, $80 por barril, y eso significaba aproximadamente 60 en el caso del promedio de la cesta venezolana, incluyendo, digamos, mercado negro y lo que es mercado a precio de mercado, que es lo que hacen las empresas como Chevron. Entonces, ahora el promedio del Brent para este año de 80 bajaría a 67, 68, lo cual es un descenso fuerte, y las expectativas también son de estabilidad a la baja para el 2026. Entonces, Venezuela no está en una posición holgada, de manera de que tiene todos estos alivios son muy importantes. La segunda cosa es que, bueno, es temporal, y tenemos que observar si se va a tratar de un patrón de canje recurrente por 60 días cada vez. Eso es una incógnita que nos dirá el tiempo. Obviamente para cualquier empresa planificar, operar en corto plazo, bueno, simplemente lo haces, hay una capacidad instalada en funcionamiento pleno y servirá para seguir reduciendo la deuda que entiendo todavía tiene PDVSA con Chevron. Sí. Entonces no es una cosa como de visión de largo plazo y certeza, pero hay que destacar porque estamos inmersos en ese proceso de sanciones y por eso es tan importante mantener negociaciones y que se amplíe el espacio, porque esto de, tal como lo presentan, no, haciendo abstracción de otras liberaciones y eventos similares que ocurrieron muy recientemente, que no queda claro en cuánto se negoció, pero puede estar vinculado, encadenado o no a esto. Pero claro, tú piensas en una persona por un bimestre de actividades como, eh, bueno, es una forma cruda y limitada, y ojalá más bien se expandan a muchas otras cosas que se pueden mejorar. Ahora, el tema económico, es decir, Venezuela sigue siendo un negocio lucrativo, productivo para Chevron. Sí, claro, yo diría que sí, primero porque eh, hay unas ventajas comparativas en la industria petrolera venezolana, por muy diezmada que haya estado a tiempo, digamos, durante la permanencia, estos 2 años de permanencia de Chevron, hicieron inversiones, mejoraron en Boscan, todo el proceso que dificultaba la salida, hay muchas cosas todavía por hacer, pero eso se mejoró. Se hizo una refacción completa del mejorador de Petropiar, que es el verdadero mejorador más grande en este momento activo en Venezuela. Y eso es una cosa importante, una inversión importante, pero al margen de eso, en Venezuela estas cosas operan con un bajo costo comparado con cualquier otro país, incluso vecino. Y no solo por Chevron lo digo, ¿no? Sino, o sea, Chevron evidentemente tienes aquí todo instalado y lo que hay que hacer es simplemente proseguir, y ojalá hubiera una libertad para poder proseguir y que haya intereses mutuos o de todas las partes en esa dirección. Venezuela tiene todavía una perspectiva petrolera interesantísima a pesar del estado en el cual se encuentra, en el sentido de que hay ventajas comparativas con respecto a otros países, petróleo de más fácil acceso, todavía puede competir, pero bueno, hay mucho que invertir para lograr eso y hay acuerdos. El problema no es solo firmarlos, sino realmente que puedan caminar a buen ritmo. Bueno, y no solo Chevron, sino también la posibilidad de que otras petroleras operen en el país. Bueno, de hecho hay, incluso recientemente, con toda esta corriente de presión justamente para buscar que se extiendan estos plazos, y que se favorezca el retorno de una actividad petrolera, lo que ha quedado claro es que hay interés en general, y no sé cómo decir esto más claramente, o sea, el petróleo es una parte vital para la economía venezolana, por mucho que haya disminuido su tamaño y su dimensión, porque la economía misma tiene una condición de fragilidad, entonces el peso relativo del petróleo sigue siendo
crucial para, para el porvenir venezolano. Ahora, ¿qué pasa con los Y otros perdón, otra aliados? cosa, perdón que me olvidé de contestar. Hay de hecho en esta, hay, se hablan de, se conocen de 13 contratos de participación productiva, es decir, y ahí hay la presencia más variada de países, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Brasil, Ujú, China. ujú. Entonces todo eso ha traído como mucho ruido, pero ahí están y Sí. hay unos planes, lo que no sé es el grado de la velocidad de ejecución. Ahora, quería hablar de precisamente estos otros aliados que también tienen un peso, es decir, en la medida que Estados Unidos, digamos, se retire o no del mercado venezolano, pero supongamos que sea así. Bueno, el mercado asiático puede tomar, como lo ha hecho, pues, mayor presencia en este tipo de operaciones en América Latina, en el caso de Venezuela. Entonces, la pregunta es, bueno, cómo se está expandiendo las operaciones, digamos, petroleras hacia esos países y si eso puede ser eventualmente positivo, ¿no? O la relación con ellos está siempre en franca desventaja. A ver, ahí hay varias cosas. Primero, una cosa es exportar hacia ellos, Mm, otra cosa es pagar deuda con petróleo mm, que a ellos, a Asia y concretamente a China, y otra cosa es que sean partícipes y estén operando aquí, produciendo. Entonces, como inversionista. Ya China tiene a Sinovenza y hay esta presencia de estos dos contratos que han sido mencionados, que son estos contratos de convenio productivo firmados en 2024, no es ahorita que fue ujú, firmado. ujú. ¿Okay? Entonces, ahí hay, por supuesto, negocios interesantísimos y cercanos, y simplemente basta que se den. Obviamente, en la medida, o sea, ya se ha vivido. Es decir, en Venezuela lo que han entrado son actores distintos después del retiro de otras empresas que se han producido. Una por la razón de que no acordaron ni estuvieron de acuerdo con la expropiación que se hizo en 2007, si estoy recordando bien el año, y otras simplemente, o sea, espacio que tú cedes, espacio que se toma. No es, ¿qué quiere decir eso? Que simplemente se incorpora otro socio si es el caso, Ujú. porque PDVSA no tiene la capacidad financiera y tiene que buscar esos socios y por eso esos convenios de participación productiva han sido, digamos, una forma más ágil de lograr que incremente la producción de estos pequeños campos con algún potencial distinto. Ahora, la incidencia, ¿no? De estos 60 días que, bueno, que se otorgan para que Chevron siga operando en Venezuela. ¿Cuál puede ser la incidencia directa en la economía venezolana? A mí me gusta preguntar esto porque quien de repente no está claro o ve estos temas, digamos, del petróleo muy lejanos, a veces no lo relaciona, que están directamente relacionados con su bolsillo, ¿no? Es decir, Sí, claro, pero sienten que el tema petrolero está como distante. está muy distante. Entonces, estos 60 días, ¿cuál puede ser en este momento, entendiendo la brecha cambiaria, la repercusión en el corto plazo en la economía venezolana? A ver, primero siempre hay encadenamientos que no son visibles y eso me hace recordar, mi abuela siempre decía, si yo me tomaba una pastilla que no me hacía efecto, me dice que si yo había tomado una pastilla o me había metido una bala, Ujú, que las balas son instantáneas. ujú. Entonces, el beneficio de estos 60 días, hay un primer impacto inicial favorable por expectativas porque le dice a la gente, voy a tener, aquí va a disponer, va a haber Sí. más disponibilidad. Y la otra, que ya es verificarlo, vamos a tener 60 días con un suministro adicional de divisas canalizadas directamente a la economía privada y eso asegura insumos y fluidez que estaban en entredicho y sobre todo con una propensión a irse a buscar divisas en el mercado paralelo, lo cual es la certeza absoluta de un encarecimiento y enlentecimiento de la actividad económica. La gente ya debe haber sentido lo que representa. Más te digo de lo que va a traer, ojalá, como hay que ver el texto, lo repito, de la licencia que salga antes del 27, pero la gente lo que ya ha sufrido son las consecuencias de los anuncios de esta licencia 41B, el anuncio de un arancel adicional de 25% a cualquier país que le compre petróleo a Venezuela. Todas esas cosas alimentaron expectativas negativas y lo debe haber sentido cualquier persona porque las empresas toman conciencia, detienen planes, reaccionan solo a la demanda y Ujú. no propenden y eso simplemente detiene el empleo,
salarios, todas las consecuencias sobre la brecha cambiaria que se ha endurecido y que dificulta, se hace extremadamente difícil de reducir, pues todo eso lo hemos sentido en el día a día, con inflación en bolívares y en dólares. Y ahí hay un trabajo de política económica también pendiente, porque la brecha es una de las cosas más graves que está sucediendo, y creo que hay que buscar un equilibrio en el rol del bolívar y el dólar en la economía. Bueno, con respecto a estas transacciones, más allá del tema de petróleo, que es el tema por el que invité a Tamara, las transacciones hoy en bolívares creo que ocupan, me dirás tú, casi el 80%, o sea, se ha incrementado la transacción en bolívares más que en dólares. Obviamente, Sí. justamente por esa brecha. Entonces, toda persona lo que hace es que se usa más el bolívar. Los pagos son en bolívares, pero existiendo la brecha, eso va a seguirse alimentando. Y una cosa muy distinta es pagos o uso del bolívar, y otra cosa es mantener saldos en bolívares. Es decir, que la gente que recibe los pagos en bolívares rápidamente tiene que ir a buscar eh, la reposición de inventario, o si alguien tiene dudas sobre las expectativas inflacionarias, pues obviamente un individuo también tiende a buscar rápidamente un dólar, a guardarlo, porque es que siente que eso es más seguro que cualquier otra cosa, a menos que sea un bien que pueda sacarle provecho. Bueno, Tamara, el balance, bueno, positivo, aunque por Sí, 60 días. sí, hay que ver. Observemos, pero esto es una buena noticia. Bueno, y como tú dices, la publicación detallada para analizar cuál es el impacto, bueno, debería ser la prórroga de lo que ya tenían vigente, Pero ¿no? ojalá mejore, porque estos 2 meses de winding down podrían haber sido mejores para al menos el flujo de divisas del país. Tamara Herrera, presidenta y economista de Síntesis Financiera, fue mi invitada a esta hora. Bueno, Chevron ha extendido la licencia por 60 días, bueno, en los Estados Unidos. Hoy hemos hablado sobre este tema con Tamara. Vamos a hacer una pausa, regreso, conversaré con Luis Ojo. Atención, Leones del Caracas, ya volvemos. A partir de este 19 de mayo, todos los trabajadores de la Administración Pública